Bienvenido, Iván. Qué gusto Linet, estar contigo hoy. Qué gusto, amiga. Qué gusto estar acá nuevamente en este bello programa. Me encanta. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. La verdad, hoy muy animada porque salió el sol. Ya viste que el fin de semana acá en Cancún estuvo, Sí. gris, lloviendo. Sirvió también para estar en casa, relajado. Ay, sí, cafecito, pelis. Pero es no? que el sol también, como que sí nos llena de energía. Totalmente, Necesario. totalmente. Linet, pues hoy como en cada cápsula cambiando el chip, un tema, creo yo, interesante, porque ¿sabes qué? Los seres humanos, pues hay personas que se aprecian mucho, pero hay personas que no se quieren y no se aceptan. Y a veces como que hoy en día está muy común el tema de autoconocerse, pero a la vez el tema de dejar ser y el tema de que, bueno, ya sabes, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre ego y autoestima? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me gusta porque es difícil y siento que hay una línea muy delgada entre uno y otro que si no la diferenciamos, pues ahí puede haber Sí, problemas. ¿sabes qué pasa? Son términos que a veces necesitamos entender cuál es de verdad el concepto de cada uno para de esa manera poder conocernos mejor y Claro. actuar diferente y tomar decisiones distintas. Es como cuando hablaba del tema y la cuestión de la diferencia entre la persuasión y la manipulación, que hay una diferencia que pudiera ser delgada, pero generan un abismal resultado dependiendo de cuál apliquemos. Bueno, en la cuestión de ego y autoestima es importante entender, Linet, que para empezar es importante saber que ego tenemos todos. Sí, ego tenemos todos porque de hecho el ego no es malo como tal. Es también como cuando he hablado del miedo. El miedo no es tu peor enemigo, es tu mejor aliado cuando lo aprendes a usar para lo que realmente funciona, que es para tu supervivencia. Con el ego pasa exactamente lo mismo. Todos los seres humanos tenemos ego y esto es para poder sabernos dar un valor correcto, para poder marcar límites y para poder sobrevivir también. Es por un tema de supervivencia, porque el ego me permite de alguna manera quererme a mí, porque ego significa eso, significa yo, y por lo tanto es una forma en cual yo puedo preservar mi vida y mi integridad emocional, personal, física y demás. Por lo tanto el ego está puesto por una razón. El asunto, el problema es cuando, como con todas las demás emociones, nos dejamos llevar por un exceso de ego, por un exceso yoísmo, ¿no? Por el famoso yo, me, el famoso yo, y entonces es ahí cuando empezamos a tener diferentes problemas y circunstancias de malos manejos, sobre todo con nosotros mismos y luego con otras personas. Nos afecta a nivel de relaciones interpersonales, nos afecta a nivel profesional y nos afecta a todos niveles. Pero entonces viene la otra parte que es la autoestima. La autoestima es justamente tener o más bien eso tiene que ver con tener una correcta percepción de nosotros mismos. Ojo, una correcta percepción. Por lo tanto, cuando viene un exceso de ego es porque hay una distorsión de la realidad, de lo que yo interpreto. Y cuando hay una correcta autoestima es porque entonces yo estoy considerando una valía personal en un nivel óptimo. Claro, yo creo que el problema viene ya cuando tu autoestima más bien la haces dependiente. O sea, tu autoestima y pues el golpe a tu ego lo haces dependiente de lo que otras personas digan de ti, ¿no? Sí, y es ahí justo donde viene el desorden del ego, cuando empiezas a tener una percepción distorsionada. Sí, tienes una percepción distorsionada de ti, de los demás, y entonces, ¿qué pasa? Que cuando no logramos dominar el ego, sino que nos pasamos en ese tema, es cuando entonces entramos en actitudes como, por ejemplo, querer tener siempre la razón. Hay diferentes tipos de ego. De la psicología hay como 8 o 10 diferentes tipos de ego, pero se resume en las diferentes conductas que una persona asume cuando es dominada por esta situación. Y entonces, ¿qué pasa? Quieres tener el control de todo, quieres tener la razón en todo momento. Hay una forma en la cual el ego se manifiesta cuando tiendes mucho a interrumpir. ¿Has visto que hay personas, Linet, que les gusta interrumpir, que alguien está contando un problema, una situación difícil y entra el típico, uy, no, si supieras, fíjate que yo estuve peor, a mí me fue peor porque a mí me pasó esto y así y así. Y luego sigue contando a la otra persona, no, y es que mi abuelita y tuvo una enfermedad, uy, no, mi abuelita, no sabes la que pasamos con mi abuelita. Entonces siempre querer estar como teniendo ese control, ese protagonismo, eso es lo que sucede con el ego y por lo tanto genera muchas diferencias y fricciones en las relaciones. Claro, yo creo, ahora, bueno, ¿qué pasa cuando una persona pues ya detecta, ay, es que fíjate que yo tiendo a ser así, interrumpo, como que siempre quiero hablar porque tengo la necesidad de ser escuchado todo el tiempo? ¿Cómo podemos ir disminuyendo, pero no al punto de decir estoy invalidando lo que yo siento? Claro.
Bueno, es que justamente ahí es donde tiene que entrar una sanidad interna, donde tienes que, por una parte, regular ese exceso de ego, pero por otra parte, entender realmente quién eres, cuánto vales, toda tu percepción, tus gustos, lo que vas a poner límites, lo que no, lo que es sano. Y esto, claro, puede partir desde el simple hecho de hacer conciencia, abrirte a escuchar lo que los demás dicen, porque casi siempre están ahí las alarmas, las alertitas de la gente que te dice, oye, claro, es que eres así. Terapia. Oye, claro, es que te la pasas haciéndote siempre la víctima. Oye, es que siempre quieres ser el centro de atención. Oye, entonces tienes que primero ser consciente y decidirlo. Decir, a ver, tengo que de verdad hacerme consciente de que hay algo que tengo que trabajar. Claro. Tienes que liberarte del exceso de necesidad de tener siempre la razón. Tienes que hacer cosas como, por ejemplo, hacer ejercicios de reconocer y dar el valor a otros, porque a veces estamos tan excedidos en nuestra valía personal que nos hace falta reconocer un poquito a los demás, ¿no? Ser conscientes e intencionales en decir, oye, es que tienes razón. Claro. Oye, la verdad es cierto. Oye, sí, tienes estas cualidades me gustan de ti, y empezar a ver un poquito más lo que hay en otros y, por supuesto, nivelar la estima. Trabajar con la autoestima, con la aceptación y el valor propio. Y de hecho, el mismo manual de vida dice que nadie tenga un concepto más alto que debe tener de sí, ni un concepto menor. Totalmente. Fíjate, Iván, que ahora siento que con las redes sociales, la modernidad y como se están dando los temas sociales en general, hay una tendencia como a... Yo no sabría cómo explicarlo, cómo decirlo, pero como que a valorar de más lo que pensamos, lo que decimos, nuestras opiniones. O sea, por ejemplo, en un tema, no sé, por decirte algo, cualquier cosa. No, mi opinión es importante y todo el mundo siente que su opinión es como que la más importante, y siento que las redes como que dan más valor cada vez como a esta parte de alimentar el ego. No sé si me explico. Claro, es que yo creo que se está cruzando un poquito la línea entre lo que se conoce comúnmente como el poder expresarse, como el hecho de poder decir, bueno, es que mi palabra vale, la libertad de expresión. Exacto, ¿verdad? Se disfraza ese tipo como de de libertad de expresión. Exacto, pero ¿qué sucede? Que más bien detrás de todo eso hay una necesidad y una falta de salud mental y emocional de las personas, y por lo tanto cuando alguien te dice, no, es que tú puedes ser escuchado, tú puedes hablar, tú puedes tener tu propia realidad, tu propia visión, tu propia percepción, tienes esa capacidad de libre expresión, ok, sí, pero hay que cuidar siempre los límites y cuáles son las motivaciones y desde dónde está partiendo esa necesidad de querer ser escuchado. Quizás está partiendo desde una carencia emocional y desde un vacío emocional que yo tengo desde la infancia, de siempre ser reprimido, de siempre ser menospreciado, y en realidad se está disfrazando mi libertad de expresión en simple y sencillamente querer ser escuchado por mis heridas que tengo y porque realmente no me considero una persona lo suficientemente valiosa. De hecho, Lineda, ahí viene lo interesante, porque detrás de una persona con un ego elevado, con una gran soberbia, es precisamente una persona que tiene una carencia de valía personal y una falta de autoestima. Una correcta y sana autoestima es igual a una disminución considerable del ego excesivo. Y eso es lo que hay que entender. Es como es justamente lo opuesto. A medida que sanas tu autoestima, se regulan los niveles de exceso de ego, o a medida que empiezas a trabajar con tu exceso de ego, de soberbia, de vanidad, de egolatría, empiezas a poder entrar a un trabajo realmente de sanar como persona, de llenar tus carencias y vacíos emocionales, de entender cuánto vales, de saber qué te gusta, de qué careces, cuáles son tus fortalezas, tus gustos, tus anhelos, tus pasiones, tus miedos, tus limitantes, tus traumas, y con base en conocer un poquito quiénes somos y qué queremos y hacia dónde vamos y cuánto valemos, es cuando se empieza a regular y a nivelar. Por lo tanto, hay que bajarle al exceso de ego y ir sanando y ir trabajando en nuestra valía personal y en nuestra estima personal. Claro, totalmente. Y ahora que lo dices, pues me acuerdo de un buen ejemplo, ¿no? De personas que conozco, no voy a decir nombres. No es cierto, pero sí, o sea, como que identifico, ¿no? Por ejemplo, personas que creen que siempre tienen la razón, o que siempre están en lo correcto, que tienen la verdad absoluta y los demás no la tienen. Por lo general, tienden a dejar de aprender. Totalmente. Porque como están tan absortos en su idea y en su verdad,
no aprenden Sí. cosas nuevas. Entonces todo lo que digan los demás Sí. va a ser invalidado y va a ser... Sí, no, y te digo, y este es delicado porque esas personas suelen convertirse en las típicas personas manipuladoras o Es narcisistas verdad. o que tienen, o son muy orgullosas, son muy prepotentes. Entonces, realmente lo que hay que hacer es tener mucha compasión con ese tipo de personas, no tomarnos personal cuando nos topamos con alguien así. ¿Por qué? Porque esas actitudes hablan más de sus vacíos y carencias de Que esa de persona nosotros. que de uno mismo. Por lo tanto, si detectas a alguien con la necesidad de ser escuchado, con la necesidad de ser vanagloriado, con la necesidad de atención muy elevada, dale un poquito de eso que requiere y necesita, ¿no? Guau. No para que se lo sigas inflando, sino simplemente para que en lugar de enfocarte en tomártelo personal y que choques con esa persona y te caiga mal y haya una fricción, mejor decir, bueno, comprendo, entiendo que quizás es una persona que tiende a dejarse llevar por su ego, por un poquito por la soberbia y el orgullo. Y bueno, tampoco se trata tanto de darles por su lado, pero sí mediar, ¿no? Mediar un poquito entre, bueno, comprendo, por lo tanto, le sigo un poquito el juego, pero a la vez, pues, le hago ver, incluso si se abre la persona, le hago ver, ¿no? Y yo creo que lo hay más mediar. difícil de todo es cuando eres tú la persona que tiene exceso de ego y no te puedes dar cuenta que lo tienes, ¿no? Por eso todos los días hay que hacer un trabajo de mejora continua y crecimiento personal, porque nadie estamos exentos de eso. Y en el momento en el que una persona diga, no, yo estoy bien, yo soy súper humilde, yo autoestima sana, es donde, ay, cuidado, hay algo cuidado, ahí. porque ahí ya se nos está empezando a ir, ¿no? Yo creo que todos siempre tenemos que estar muy al pendiente siempre de nuestras actitudes, acciones, Buenísimo. emociones, para precisamente mantenernos siempre en un estado óptimo mental, emocional, y no, nunca tenemos siempre en todo la razón, y no en todos somos perfectos, y hay veces que tenemos que seguir aprendiendo todos los días de los demás. Es verdad, Iván. Me ha encantado el tema, muy apropiado para iniciar la semana. ¿Qué se viene ahora? Que bueno, tú siempre tienes proyectos, Sí. Cuéntame. Bueno, mira, se vienen conferencias online para equipos de trabajo privados, se viene un curso a hablar en público aquí en Cancún Qué que ya está padre. prácticamente, tenemos sold out, ¿no? Tenemos en diciembre por ahí también un evento fuera de aquí de Cancún, más los que se van acumulando, porque traemos en pláticas varias propuestas, negociaciones, y a la vez estoy trabajando en otros proyectos que también ya próximamente tendrán más noticias, así es que estamos Buenísimo. movidos para Me cerrar el gusta. año. Me gusta, Sí, amigo, sí. porque ya se viene cierre de ciclo, cierre de año. Hay que empezar a dar movimiento por ahí a lo que teníamos en mente, objetivos que no se lograron, otros que sí, y reconocerlo, y eso está padre Sí, también. totalmente, evaluar, analizar. Exacto. Y bueno, pues nada, nos estaremos viendo la próxima semana. Espero verte por acá. Claro que sí, por aquí andaremos y un abrazo para todos. Buenísimo, vamos a hacer una pausa.